¿Cómo está Belén? Buenos días, Claudita. Buen día. Buen día, Lisan. Unos minutitos más y empezamos, por favor. Bien, señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Lisan. Prendamos sus cámaras un segundo, por favor, hasta que empecemos. Muy bien. Claudia, Marioli, Erika, sus cámaras, por favor. Baby, Gerardo. Listen, ¿será que puedo apagarle que estoy conduciendo? Estoy Es, llegando a mi casa. ya no te preocupes. No, apágalo más. Ya, gracias. Peligroso, ok. Listo, muy bien, muchas gracias. Primero, agradecerles por la paciencia del día de ayer. Muchas gracias. Vamos a recuperar de alguna forma o les voy a pasar alguna información para que podamos analizar, ¿ya? De todos modos, igual vamos a recuperar. Gracias por entender. Igual yo los voy a entender en algún momento que tengan algún inconveniente, pero avisemos, ¿sí? Si es que van a faltar por algo, pero que sea obviamente algo para tomar en cuenta, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Bien. Volvemos a tomar las clases. Vamos a ingresar ya a la unidad 2, donde vamos a ver todo respecto a las generalidades de nomenclatura arancelaria. Tenemos que analizar el sistema de codificación y clasificación arancelaria, que es el sistema armonizado. En la primera parte, si bien nos ha tocado ver merciología, ya he ido aplicando algunos de los conceptos, ¿no? Porque en realidad para saber merciología, cuál es el campo de utilización de la merciología, obviamente tiene que ser con la nomenclatura arancelaria. En nuestro caso, porque estamos dentro de, estamos estudiando comercio exterior o comercio internacional, y tenemos que adaptar todo lo que estamos estudiando a nuestro ámbito laboral, que va a ser como operador de comercio exterior, ¿no? O si trabajan en algún momento en la aduana nacional, tienen que saber para qué se va a utilizar o cómo se utiliza la merciología. Hay un documento que voy a subir respecto a merciología
pero es más para que conozcan, ¿no? Hay un laboratorio de merciología que lo ve la Aduana Nacional en la ciudad de La Paz. ¿Sí? Ellos son los que, por medio de la presentación de alguna muestra que tengan, el pago de una cuota de, si más no recuerdo, son 100 UFBs, el laboratorio merciológico les hace un estudio de las mercancías y les dan su criterio. En algún momento les he dicho que ni la Organización Mundial de Aduanas les va a decir, esta es la partida que tienen que utilizar, ¿verdad? No, sino que les va a emitir su criterio. Y ustedes ya tienen que verificar que esa es su partida arancelaria dentro de la comunidad andina, dentro de el nomenclador o el arancel, perdón, de importaciones de Bolivia es el correcto, ¿verdad? Ya queda para que cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que estamos estudiando, puedan aplicar correctamente una partida arancelaria. Tienen todas las herramientas. Casi al final les voy a mostrar todo lo que se puede hacer en el internet, en la página de la aduana, en otras instituciones, porque hay muchas herramientas para nomenclatura arancelaria. Pero como les digo y les vuelvo a aclarar, ninguna les va a dar exactamente la partida arancelaria, es decir, solo les van a dar algunas subpartidas para que ustedes, de acuerdo a la ficha técnica que tengan, si trabajan en agencias, si hacen una inspección previa, puedan ver qué tipo de mercancía es, ¿verdad? Porque luego de eso no hay una forma en que les den o les apliquen una partida arancelaria correcta. Tenemos que ver, analizar también las notas explicativas. Las notas explicativas son importantes porque, como dice, ¿no? Explica qué partidas arancelarias, qué subpartidas arancelarias pueden ir en esos códigos. ¿Ya? No es parte del convenio, como les he explicado, pero sí es importante que lo vayan conociendo. La unidad 2, entonces, vamos a hablar en la unidad 2 de generalidades sobre la nomenclatura arancelaria. Vamos a volver a ver un poco el sistema armonizado. Vamos a ver la historia de dónde nace la nomenclatura del sistema armonizado, obviamente, que ya lo hemos ido analizando un poco dentro de merciología. Vamos a ver también en esta unidad las reglas generales de interpretación. Eso es parte del convenio y esas reglas generales de interpretación son importantes porque si conocemos por lo menos las reglas generales y la primera regla es la que les va a aplicar a casi al 90% de las mercancías para poder apropiar correctamente una partida arancelaria, las otras reglas también les va a ayudar para ver qué tipo de mercancías podría ir en ciertas secciones, capítulos, ¿ya? Tienen ya la documentación, he subido los documentos respaldo, donde está un documento de la Comunidad Andina de Naciones, y ya lo he revisado y está generalmente todo lo que estamos avanzando dentro de nuestra guía MAP. ¿Ya? Entonces, de ahí también pueden sacar información porque es de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ya? Ahí está ese documento, más de 200 páginas. Obviamente está también resumido porque pueden encontrar información en todos los organismos internacionales respecto a nomenclatura arancelaria. Dentro de la merciología hay otra rama que tenemos que tocar sí o sí, que se llama metrología. No está en la guía MAP, ¿ya? No está en la guía MAP, pero va a ser parte también de nuestra evaluación. Ustedes tienen los puntos de la guía MAP y tienen las preguntas que les hacen justamente de la guía MAP, ¿no? Ese es el trabajo que ustedes están haciendo. Pero fuera de la merciología, que es el estudio de las mercancías, a nosotros en el aspecto operativo nos sirve de mucho conocer qué es metrología, ¿no? Metrología es el estudio de las medidas. Si hablamos del estudio de las medidas en nuestro arancel de importaciones, hay un campo donde dice la unidad
Y cuando se hace un trámite o un despacho aduanero, sí o sí tenemos que poner la unidad correcta a la que corresponde la mercancía. Les doy un ejemplo. Si ahorita hablamos de una unidad que se le tiene que poner a las motocicletas, es obviamente por unidad, ¿verdad? Si importamos zapatos, calzados, ¿qué unidad tendríamos que utilizar? ¿Ver alguien? Si importamos calzados, Dani, No sé si es una unidad de medida, pero no sé si sería pares. es una unidad de medida. Es justamente por eso tenemos que conocer un poco la metrología y es pares, obviamente, ¿no? Ese campo, por si acaso, dentro de las administraciones aduaneras tiene contravención. Si ponemos mal el campo que nos está exigiendo la unidad, hay contravención dentro de la aduana nacional, ¿no? Cuando hacen sus trámites. A ver, si importamos o exportamos electricidad, ¿qué unidad tendríamos que utilizar? Gigawatts. Muy bien, Alcir. Ya hemos tocado más o menos esos temas, ¿no? Pero sí, excelente. Si importamos o exportamos, a ver, bebidas, Litros. exactamente, exactamente. Entonces, por eso es importante justamente el estudio de las medidas, además de que dentro de la merciología es un apoyo para que las mercancías salgan con la cantidad que se está vendiendo, ¿no? Que todas las mercancías tengan esa calidad de presentación, ¿no? Cuando tenemos dentro de nuestras empresas estos equipos que justamente estudian las medidas, ¿no? Nos aportan para que podamos exportar o importar o hacer productos de calidad, ¿sí? Porque si nosotros vendemos, pónganse azúcar, 2 kilos, tienen que ser los 2 kilos, donde sea, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de instrumentos de metrología hacen que podamos vender o podamos acomodar equipos de calidad dentro de una transacción internacional de compra-venta, ¿ya? Es por eso que vamos a analizar ahora, vamos a ver qué es metrología, no es muy largo, hoy día vamos a ver metrología, y obviamente después ya vamos a empezar con el sistema armonizado, que ya lo hemos ido analizando, las reglas generales de interpretación, algunos antecedentes históricos y obviamente de dónde viene el sistema armonizado, si estamos hablando de la nomenclatura arancelaria de Bruselas o de la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que lo hemos visto ya en merciología con una pequeña historia, pero vamos a ampliar un poco más. ¿Ok? Bien. Vamos a ver metrología y después vamos a analizar un poco nuestro arancel de importaciones. Ya les he dicho que vayan leyendo la primera y últimas partes porque hay explicación hasta de la resolución ministerial que ha salido justamente para aplicar este arancel aduanero de importaciones 2021. El próximo año vamos a cambiar casi todo no todo, ¿no? Son más de 300 partidas que han sido modificadas con la séptima enmienda, entonces se va a modificar. Además que nosotros hemos hecho modificaciones mediante normativa para que se puedan incrementar los gravámenes arancelarios o disminuir en alguno de en alguna de las mercancías que tal vez producimos, que quieren que se proteja a nivel nacional, y además hay incentivos para ciertas mercancías donde para mercancías que van a ingresar para el sector industrial, ¿sí? No van a pagar ni el impuesto al valor agregado ni el GAT, ¿sí? Son incentivos que saca y justamente sale todo esto bajo decreto supremo. Y como ha salido este año, recién vamos a ver las modificaciones del arancel 2022, pero tienen que ustedes tomar en cuenta porque podemos estar tal vez dando mala información si alguno trabaja en una agencia, pero si no,
igual tenemos que actualizarnos porque esas modificaciones van saliendo periódicamente mediante circulares y tenemos que estar al tanto, ¿no? Ustedes que están estudiando comercio internacional, es importante en la parte de aduanas que conozcan todos los cambios que están saliendo, ¿no? Es bueno que entren a la página de la aduana por lo menos una vez, 2 veces a la semana y hagan una revisión de todos los documentos circulares que salen, ¿ya? Que salen dentro de la normativa legal de la administración aduanera, ¿no? Que es para todos. Ok, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay consultas, preguntas? Ya, comencemos entonces. Vamos a ver una noticia nacional. Luego vemos metrología y si nos da el tiempo vemos la noticia internacional. Muy bien. Esta es una noticia que ha salido hoy, justamente es respecto a la firma digital y obviamente ya del Sistema Único de Modernización Aduanera. Sí, recién lo están presentando, pero ya hemos hablado respecto a esto, que antes era el sistema SIDUNEA más el que se manejaba, pero ahora es el Sistema Único de Modernización Aduanera, que es el SUMA. Pero vamos viendo a los que tal vez no conocen respecto a esto. Dentro de la aduana presenta nuevo sistema para registrar operaciones de comercio exterior con firma digital. La aduana nacional renovó su imagen institucional y al mismo tiempo presentó el Sistema Único de Modernización Aduanera, que permite el registro en línea de importaciones y exportaciones e incorpora la firma digital. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que el nuevo mecanismo servirá para generar una mayor eficiencia en el comercio exterior. Esto ya se viene dando desde el año pasado, cuando ya se empezó a aplicar el Sistema Único de Modernización Aduanera dentro de las administraciones interiores y de frontera. Donde ha habido problemas ha sido justamente en aeropuertos. Es por eso que se ha ampliado hasta que se solucionen esos problemas la aplicación de este sistema. Y el 25 de agosto ya se aplica el Sistema Único de Modernización Aduanera en todas las administraciones, hasta en las administraciones de aeropuertos. La autoridad sostuvo que son acciones que se toman con el objetivo de impulsar con más eficiencia las actividades de comercio exterior del país y así reconstruir la economía. La autoridad estatal explicó que la nueva imagen de la aduana nacional es la presentación de una institución renovada, transparente, organizada, homogénea y con procedimientos claros para trabajar en beneficio del país. Si hablamos de la nueva imagen, ¿alguien ha entrado antes de que veamos esta nueva imagen de la aduana nacional? Listen, yo lo vi mediante Facebook porque hicieron un en vivo de la presentación de su nueva imagen y también del sistema Suma. Ah, buenísimo. Si lo tienes, a ver si nos los puedes pasar para que todos conozcan, ¿ya? Si esto lo tienes en Facebook, lo pasas al grupo. Ya, esta es la presentación, ¿no? Están hasta cambiando su logo. Antes era más azul, ¿sí? Tenía otro tipo de presentación, por eso han renovado. Es decir, todo se renueva mediante normativa también, pero este logo ya no me simpatiza mucho. Bueno, es cuestión de gustos, ¿verdad? Teníamos el otro logo, pero bueno, esta es parte de los nuevos cambios que han habido, que no ha habido muchas modificaciones, obviamente por nuestro escudo y esta presentación, ¿no? Aduana Nacional y este es su logotipo, que antes
no era de esa forma. Bien, el sistema único de modernización es el sistema que se está utilizando ahora. El sistema único de modernización aduanera. Desde ayer está mal el internet. Este era el logo, ¿lo ven aquí? Este era el logo, bueno, ahora ya ha cambiado por una media A de aduana. Y bueno, lo que les estaba comentando, ¿sí? Atentos, ¿no? En septiembre se van a aplicar también ya lo último dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera para zonas francas industriales y zonas francas cobija y la zona franca fluvial Yene. Y esto hasta el 15 de septiembre. Ahí se van a hacer todas las modificaciones para que se pueda trabajar dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera. Entonces, este es el sistema SUMA, el Sistema Único de Modernización Aduanera, donde los diferentes operadores de comercio exterior pueden trabajar, pero obviamente primero registrándose ante la aduana nacional, ¿verdad? Si ponemos ver aquí, estos son otros operadores, obviamente están los importadores y exportadores, que son lo más importante, las empresas de transporte, y estos son los otros operadores que trabajan conjuntamente con la aduana nacional, porque tienen que estar registrados ante la aduana nacional y hacer el trabajo que corresponde, porque ellos reciben su usuario y su contraseña para poder ingresar a cada uno de sus sistemas. Cada uno de los operadores de comercio exterior tiene su link o su sistema dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera para poder trabajar, ¿no? Aquí tenemos agencias despachantes de aduana, transportadores internacionales, ¿sí? Dependiendo el trabajo que hagan dentro de el recojo de mercancía o el envío de mercancías como transportadores internacionales, ¿no? Las empresas de servicio courier, que también son operadores, empresa de consolidación y desconsolidación, los concesionarios de depósito, que son los que manejan los almacenes dentro de las administraciones aduaneras. Aquí hablamos del DAP, hablamos de ALBO, un concesionario de zona franca, que solamente ahora hay zonas francas industriales, para que quedemos claro en eso. Las tiendas libres de tributos, que esos están dentro de los aeropuertos internacionales, ¿no? Los que han viajado tal vez al exterior han visto que hay una zona donde hay tiendas, donde no pagan tributos, no les emiten factura, nada, ¿no? Porque es para llevar más que todo souvenirs de Bolivia al resto del mundo, ¿no? Usuarios de zona franca, transportadores internacionales terrestres. Estos son los operadores de comercio exterior, ahora son conocidos como OCEs, y esta información, señores, les estoy mostrando para que cualquier momento ustedes puedan buscar, puedan hacer un clic en los links para que puedan ver la información que les puede dar la aduana nacional, ¿ya? Entonces, esta es la nueva cara, se puede llamar, de la aduana nacional, ¿sí? Como dice en la noticia, ¿sí? Con relación al SUMA, Montenegro destacó que se trata de una plataforma de producción nacional que tiene el objeto de realizar análisis de las operaciones aduaneras y el comercio exterior para el desarrollo e implementación de un sistema informático aduanero moderno. Si hablamos del sistema informático aduanero moderno, nuestro país ha sido el último en cambiar su sistema informático porque utilizábamos el sistema Sidunea++, que es el más antiguo a nivel Sudamérica. A nivel mundial se puede decir. ¿Sí? Estábamos con un sistema ya obsoleto, en pocas palabras. Pero a través de la facilitación del comercio, porque hay un convenio de facilitación del comercio, se está viendo de que con estos cambios, obviamente con el cambio tecnológico, en muchos casos ya se deja de utilizar el papel, porque todo se ingresa al sistema y la aduana revisa de acuerdo al código de la importación o exportación que se está haciendo, ¿no? Entonces, es para facilitar el comercio, se implementan este tipo de sistemas a nivel nacional e internacional. El titular de Economía y Finanzas Públicas recordó que la aduana nacional genera el 26% del total de los ingresos tributarios del país,
por lo que es importante que cuente con el SUMA para tener mayor eficiencia y más recaudaciones en beneficio del país. Tomen en cuenta que la aduana nacional, impuestos nacionales, son empresas del Estado recaudadoras. Y si hablamos de tributos, la aduana nacional, por medio del cobro a los importadores del IVA, impuesto al valor agregado, que paga el 14.96%, y los diferentes gravámenes arancelarios, ¿sí? Es una de las empresas estatales que recauda una de las mayores partes dentro de los ingresos tributarios del país. A su vez, Karina Cerrudo, que es la presidenta de la Aduana Nacional, detalló que el nuevo sistema informático será el único para el registro de las operaciones de importación y exportación, con la innovación del uso de la firma digital en los trámites realizados por los operadores de comercio exterior y el personal de la entidad estatal. Karina Cerrudo es la presidenta de la aduana. Bueno, estaban comentando mucho que iban a cambiar de presidente, pero por el momento es la presidenta, ¿no? Ustedes también tienen que conocer quiénes son las autoridades. Y dentro de la página de la aduana, igual si es que verificamos, acá está todo lo referente a las autoridades, miembros del directorio, personal jerárquico. Así que todo esto es importante que ustedes lo vayan analizando porque esto les va a servir. Esta página de la Aduana Nacional, como dice acá, ¿sí? Sirve tanto para importaciones y exportaciones, pero también para conocer toda la normativa legal. Ustedes se han llevado aduanas, pero tienen que ir actualizándose. Tomen en cuenta que el comercio internacional, su carrera, generalmente se va a enfocar a la parte de administración aduanera. Generalmente, porque si hablamos de operadores de comercio donde ustedes puedan trabajar algún momento o tal vez abrir su empresa, lo van a hacer como importadores, exportadores, van a trabajar en alguna agencia, algunos en la misma aduana nacional, ¿verdad? Entonces, la página de la aduana es muy importante para ustedes y tomen en cuenta que la ley y el reglamento tienen que utilizarlo como si fuera su Biblia, ¿no? Es importante eso, porque dentro de su campo laboral, es decir, no sé qué más podría hacer fuera de trabajar dentro de los operadores de comercio exterior, ¿sí? Alguno que otro, se hace algún curso de relaciones internacionales, puede tal vez trabajar en la Cancillería, ¿ya? En la Cancillería o en el Ministerio, en el Ministerio, oh, se me fue. Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero para eso también tienen que tener un diploma que están pidiendo referente justamente a las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, la página de la aduana tiene que ser algo que ustedes tengan que utilizar diariamente. Volvemos para que les muestre, ¿no? En alguno de los aspectos, aquí en el SUMA, si entramos al SUMA, les va a salir la parte donde salen las últimas noticias, las últimas novedades, ¿no? De acuerdo a la capacitación, postergación e implementación del SUMA, esto van saliendo para que vean la información completa y puedan tener mayor conocimiento, ¿ok? Imagen renovada. Según datos oficiales, la nueva imagen institucional de la Aduana Nacional cuenta con un isólogo conformado por un triángulo, bueno, ese es el cambio que han hecho ahora, ¿no? Isólogo. Por un triángulo que representa a la institución, puesto que forma la letra A de su denominativo institucional y los picos ascendentes y descendentes de la economía. Además cuenta con una letra N en medio con extremos de entrada y salida que representan a las fronteras entre países. Asimismo se refiere a la importación y exportación de mercancías.
Si todos estos, bueno, para el gobierno, ahora para la aduana nacional, todos estos cambios que están haciendo dentro del escudo, dentro del nombre, como han visto, de la aduana nacional, tienen su significado, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es cuestión del gobierno, no nos metamos con eso. La imagen institucional cuenta con un color rojo que representa la fuerza, la energía y determinación institucional, un color amarillo que simboliza la economía, la sabiduría y la zona altiplánica del país, un verde que hace referencia a la renovación, el movimiento económico, la frescura y las áreas de los valles y los llanos del territorio nacional. Y un azul que denota la transparencia, constancia, estabilidad, honradez y confianza. ¿Sí? Entonces, eso es lo que representa este símbolo, ya que es A y la N, ¿no? De aduana nacional. Bien, es bueno conocer esto en algún momento porque de todos modos igual yo les he indicado, ¿no? Todo lo que se refiere a estos cambios se ha hecho mediante normativa legal, fundamento legal para que puedan hacer este tipo de cambios. Y ustedes tienen que ir conociendo también, ya hemos ido analizando un poco, que las mismas instituciones del Estado o muchos profesionales siguen utilizando Aduana Nacional de Bolivia. Ya no es Aduana Nacional de Bolivia, como tampoco es, lo que les he comentado de impuestos nacionales, ya no es SIN, ya no es el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, ¿no? Ya no es, sino es solo impuestos nacionales. Entonces tenemos que ver hasta ese tipo de cambios para que podamos en algún momento en el aspecto profesional hablar y trabajar de una forma correcta, ¿no? Igual que el nombre que han cambiado de Bolivia, ahora es Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Antes era República de Bolivia. Y lo mismo en los ministerios. Antes era Ministerio de Hacienda y ahora es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Entonces, es importante. Les paso esta información porque en realidad, como les digo, ustedes algún momento van a utilizar o van a ver la operativa, ¿sí? Trabajen donde trabajen porque eso es lo que tienen que ir analizando y es necesario que se vayan actualizando. Ya tienen la página, ¿sí? Estamos en nomenclatura, pero la página de la aduana es algo que ustedes tienen que utilizar porque eso les va a servir para encontrar información, justamente más si hablamos del aspecto legal, las circulares, los nuevos cambios, es importante que lo vayan viendo. ¿Ok? Es para que tengamos un poco más de conocimiento. Ahora sí, vamos a nuestro tema. Vamos a ver metrología. ¿Qué es la metrología? Porque es parte importante. Porque es parte importante justamente del apoyo que se hace dentro de la operativa del comercio exterior y nuestro arancel sí o sí utiliza la merciología y la metrología, ¿ya? La metrología. Entonces vamos viendo qué es metrología. Metrología viene del latín metron, metron que quiere decir medición y logos que quiere decir ciencia. Entonces, la metrología es la ciencia de las mediciones y de sus aplicaciones general, ¿no? Después ya se van a ir aperturando ustedes la idea cuando vayamos avanzando, y es lo mismo que les decía respecto a la merciología. La merciología es la ciencia que estudia las mercancías, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es importante. ¿Qué es la metrología? La metrología es la ciencia que se ocupa de las mediciones, unidades de medida y de los equipos utilizados para efectuarlas, así como de su verificación y calibración periódica. He ido comentando que cada empresa tiene este tipo de instrumentos que se utilizan para realizar la verificación de ciertas mercancías, peso, volumen, etcétera. Y esta ciencia es justamente la que ayuda a que estos equipos, ¿sí? Estos equipos puedan
funcionar de la mejor manera y se pueda verificar correctamente las mercancías, y también estos equipos necesitan de una calibración periódica. Algunos la definen como el arte de las mediciones correctas y confiables. Las mediciones son importantes en la mayoría de los procesos productivos e industriales. Si hablamos de procesos productivos e industriales, es toda aquella empresa que confecciona, que hace un bien, que fabrica una mercancía, utilizando obviamente ciertos aparatos, ciertas máquinas que tienen que estar calibrados de una forma adecuada, ¿sí? Y justamente se utilizan en estos procesos productivos, podemos tomarlo en cuenta como para exportar. Dentro del decreto supremo que ha salido hay incentivos al ingreso de este tipo de mercancías para que puedan hacer un proceso productivo y podamos generar mercancías para que podamos exportar. Es por eso que el gobierno no le está cobrando el IVA, ¿sí? Está exento de IVA a cierto tipo de mercancías y el GA es cero. Le está dando este beneficio un año, hasta el próximo año. Todo el año pueden importar mercancías que sirvan para un proceso productivo, para que puedan elaborar algún tipo de productos y se utilice tanto para que las personas, los ciudadanos puedan consumir estas mercancías, o en el caso de ser conveniente, exportar estas mercancías. Las mediciones juegan un importante papel en la vida diaria de las personas. Se encuentra en cualquiera de las actividades, desde la estimación a simple vista de una distancia hasta un proceso de control o de investigación básica. Si hablamos de investigación básica, podemos unir a la merciología porque ambos necesitan una de otra, ¿no? En un laboratorio merciológico hay diferentes máquinas que se utilizan justamente para ver todo el análisis químico, físico de las mercancías, ¿no? Y las mediciones, como dice acá, nosotros las podemos tomar hasta como una estimación. A ver, más o menos cuántos metros hay de acá, de mi casa a la cancha, ¿no? A veces tomamos esa medida, pero lo tomamos de una manera estimada. Pero después ya tenemos que utilizar los instrumentos necesarios para corroborar lo que estamos estimando, ¿verdad? Entonces, hay maquinarias, hay equipos, hay artefactos que se utilizan de diferente modo para poder ver o para poder realizar las medidas que corresponden. La metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo, y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones con fundamento científico, ya que la medición permite conocer de forma cuantitativa, cantidades, las propiedades físicas y químicas de los objetos. El progreso en la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado a los avances en la capacidad de medición. Hemos visto merciología, que es el estudio de las mercancías. ¿Cómo se hace ese estudio de las mercancías? Obviamente utilizando la metrología, porque es el fundamento científico básico de medición, donde se ve las propiedades, obviamente con los aparatos que son de metrología, se ven las propiedades físicas y químicas de esos objetos. Y podemos determinar cuánto de porcentaje tiene, por ejemplo, un producto químico, ¿no? Cuánto de porcentaje de productos entran para poder igual clasificar esa mercancía dentro del código numérico que hemos ido hablando respecto a nomenclatura arancelaria. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la merciología y la metrología también vienen ligados, ¿no? Este es el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades está dentro del arancel. Lo vamos a ver más adelante. Dentro del arancel, por eso les decía que lean o que vean la primera parte, porque ahí hay notas que tiene que interesarles dentro de la nomenclatura. Además que este sistema internacional nosotros lo hemos visto
desde colegio, ¿verdad? Hemos analizado el sistema internacional de unidades referente a longitud, masa, tiempo, metro, kilogramo, segundo. Y esto es utilizado justamente en lo que se refiere a las unidades dentro de el comercio exterior o comercio internacional cuando haces una importación o una exportación. Las unidades del sistema internacional constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a los cuales están referidas mediante una concatenación interrumpida de calibraciones o comparaciones. Tomemos en cuenta que el sistema internacional de medidas va a hacer referencia justamente a todo lo que se hace dentro de una empresa respecto a que este tipo de objetos, maquinarias, van a ser calibrados y se van a hacer las comparaciones que correspondan para una mercancía. Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes, y por ende asegurar sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones, el cumplimiento de las características de los productos que son objeto de transacción del comercio internacional, su intercambiabilidad, ¿sí? Eso es lo que les comentaba al comienzo. Como ejemplo ponemos de todos estos párrafos. Si compramos 1 kilogramo de azúcar en Colombia, será la misma cantidad que en México o Perú, ¿verdad? Porque se hace uso de este sistema. Si tomamos en cuenta las unidades de medida, el sistema internacional, tomamos en cuenta, se me fue la palabrita, tomamos en cuenta el uso de las tablas de conversión, tenemos que llegar a lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando aquí de kilogramos. Estamos hablando de 1 kilogramo es igual en Colombia, en México y en Perú. Pero si tomamos en cuenta la tabla de conversión, porque en algunos países utilizan otro tipo de unidades de medida, ¿sí? Y si utilizan otro tipo de unidades, nosotros tenemos que hacer esta conversión para tener lo que nos pide el arancel de importaciones. La unidad correcta en la que vamos a clasificar una mercancía objeto de comercio. Vamos para que no se... Bueno, para que no me olvide, mostremos el arancel, donde esta primera parte léanla ustedes, señores, ¿no? Es importante porque hay muchos conceptos o consideraciones, como han visto, consideraciones generales que le da justamente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Bien, aquí están pudiendo ver, aquí está todas las abreviaturas utilizadas, longitud, área, volumen, etcétera, que se utiliza dentro del arancel en las notas legales de sección y de capítulo. Tenemos la tabla de conversión que les comentaba de las principales unidades. Es por algo que está en el arancel de importaciones, ¿verdad? Del Estado Plurinacional. Por eso que les digo, aquí está todo el tipo de conversiones que se realiza. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros a hacer la importación de... Vamos a ver. Ya. Cuando llegamos a ver el arancel, que esto obviamente lo vamos a ver posterior, pero es para que se vayan dando cuenta, ¿no? Dentro del arancel, la estructura que se tiene dentro del arancel, hablamos del código del sistema armonizado, pero en nuestro caso ya está completo hasta el dígito 10. ¿Por qué? Porque este arancel ya es aplicado, porque es nomenclatura arancelaria y el arancel ya es aplicado con el gravamen arancelario a los productos donde nosotros grabamos o el Ministerio de Economía graba el impuesto, que es el gravamen arancelario, ¿no? Que está entre 0, 5, 10, 15, 20, 30
y 40%, ¿no? La estructura, tomamos en cuenta el código. Esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que ver qué código, qué partida o subpartida arancelaria le vamos a aplicar a esta mercancía. En todo caso, la descripción de la mercancía está basada en la factura de importación o lista de empaque de las mercancías que ustedes o que alguien está importando. ¿Sí? Es por eso que les digo, como operadores de comercio, ustedes si no son importadores o trabajan, van a trabajar en alguna agencia o en la misma aduana nacional, lo primero que tienen que pedir o solicitar es la descripción completa de la mercancía. Ese es el estudio de la merciología. Y todas las mercancías o tienen en su etiqueta algo o si vienen, tendrían que venir con códigos y esos códigos cuando se ingresan al internet les sale de qué tipo de mercancía corresponde. Y en todo caso, que si no encuentran esa descripción, tienen que solicitarle al importador, porque ellos saben lo que están comprando, ¿verdad? Y esta es la parte fundamental dentro de una importación cuando ingresan mercancías, porque si aplicamos mal la subpartida arancelaria, podemos estar pagando de más o de menos el gravamen arancelario, y si es de menos, ya tenemos una contravención y tenemos omisión de pago. ¿Sí? Hablamos de la estructura entonces, lo importante, la subpartida arancelaria y la descripción de la mercancía. Esta es la ciencia que hemos hablado, que hemos visto, que es la merciología. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, dentro de nuestro arancel aduanero de importaciones, tenemos que tomar en cuenta todos los campos que se están utilizando. Código, descripción de la mercancía, lo más importante. Este es el 11º dígito del sistema SIDUNEA. Como hemos visto en la noticia, ya se ha implementado el Sistema Único de Modernización Aduanera, entonces yo creo que para el año ya no va a ser 11º dígito del sistema SIDUNEA, sino va a ser 11º dígito del sistema SUMA, tendría que ser. Este dígito es utilizado por la Aduana Nacional con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para utilizarlo en ciertas mercancías, dar privilegios a ciertas mercancías, pero eso lo ve la Aduana Nacional. Entonces nosotros clasificamos a 11 dígitos. Si no hay nada dentro del 11º dígito, es 0, obviamente, ¿verdad? Vemos el gravamen arancelario, que está en los diferentes porcentajes que les he comentado. Aquí vemos porcentajes de 10, 5 y 0%, dependiendo la mercancía. ¿Sí? Este gravamen arancelario está entre 0, 5, 10, 15, 20 y 30 y 40%. Eso ya por medio de un decreto supremo, el gobierno puede subir y bajar el gravamen arancelario. Eso es lo que les comentaba. Ha salido como 5 o 6 decretos supremos que han modificado ciertas mercancías. Podemos hablar de baldosas, de los azulejos, de los libros, de productos agrícolas. Hay un incentivo que ha salido para la importación de vehículos híbridos eléctricos, y el último que ha salido es el incentivo justamente sin el pago de gravamen y no van a pagar el impuesto al valor agregado, que es 0, ¿sí? Para máquinas o maquinarias que se utilizan en procesos productivos. ¿Ya? Licen, Sí. ¿eso sale en las enmiendas? ¿O en Sí. dónde se hacen esas modificaciones? A 6 dígitos que hemos hablado, vamos a hablar del sistema armonizado la mañana, ¿ya? A 6 dígitos, el sistema armonizado hace modificaciones, pero no en gravamen arancelario, ¿sí? Porque a 6 dígitos no hay gravamen arancelario, es una nomenclatura. La nomenclatura del sistema armonizado está generada, o sea, hecho por la Organización Mundial de Aduanas, ¿verdad? Pero eso es para que lo utilicen todos los países que son miembros de la Organización Mundial de Aduanas y ya en este momento apliquen sus diferentes gravámenes de cada país. Como hemos comentado, nosotros estamos dentro de la comunidad andina, no tenemos un arancel externo común, que igual lo vamos a ver, como lo tiene el Mercosur, por ejemplo, porque ellos aplican sus impuestos o gravámenes a 8 dígitos solamente para los 4 países. Si ingresan mercancías de cualquier parte del mundo a esos países, se aplica el arancel externo común, pero en la comunidad andina no tenemos, aún no tenemos
el arancel externo común, pero que ya está, ya se está diseñando. ¿Ya? Entonces, los cambios en decretos supremos solamente es para Bolivia. Para Bolivia. Hacen las modificaciones del gravamen arancelario. Las enmiendas se hacen al sistema armonizado. Los decretos supremos se hacen a las modificaciones en subpartidas nacionales. Es decir, solo en Bolivia. Decreto supremo solo en Bolivia. Las enmiendas del sistema armonizado, que ahora estamos en la séptima enmienda. Esta séptima enmienda va a entrar en vigencia el año que viene. Ahí van a haber modificaciones de más de 300 subpartidas porque hacen esas modificaciones porque las mercancías ya quedan obsoletas o hay nuevas mercancías, nuevo tipo de mercancías, el aspecto tecnológico, ¿no? El crecimiento de algunos países referente al comercio, ¿sí? Se fijan todo eso, pero se hacen las enmiendas generalmente cada 5 años, perdón, cada 5 años, pero en el sistema armonizado. ¿Que nos afecta? Sí nos van a afectar, porque hay subpartidas arancelarias que en nuestro arancel de la andina, de la comunidad andina y de Bolivia no ha sufrido ninguna modificación porque son 0000. ¿Ok? Entonces, las enmiendas dentro del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Los cambios o decretos supremos, los cambios que hace el gobierno en el gravamen arancelario, porque este es nuestro arancel, ¿sí? Aplicamos el sistema armonizado, aplicamos el arancel andina de la Comunidad Andina de Naciones, pero nosotros también utilizamos 2 hasta el 11º dígito, el 9º, 10º y 11º dígito, para que nosotros hagamos las modificaciones que queramos. Es por eso que el gobierno, bajo decreto supremo, puede o no hacer modificaciones dentro del gravamen arancelario. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro o te confundí más, Alcir? Hola. ¿Se entendió o los compliqué más? Alcira. Bueno, Alcira hace la pregunta y se va. Bueno, ni modo. A ver, Belén, ¿has entendido más o menos lo que quise decir o la pregunta de Alcira? Sí, ¿no? A 6 dígitos, modificaciones de las enmiendas es dentro del sistema armonizado. ¿Sí? Decretos supremos nosotros lo hacemos en Bolivia, ¿sí? Bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? ¿Me están atendiendo? A ver, prendan sus cámaras. Sí, Dani. Los dígitos, por ejemplo, los dígitos 7, 8 y para adelante, ¿pueden ser modificados por el Estado? No, solo del 9 y 10. Es decir, hasta el 9 y 6, 10. sí, quedemos claros, hasta el 6, sistema armonizado, los primeros 6 dígitos. Eso no podemos modificarlo, porque eso lo hace la Organización Mundial de Aduanas. ¿Va a haber modificaciones? Sí, va a haber, porque ya estamos en la séptima enmienda de modificación del sistema armonizado. Séptimo y octavo lo utilizamos dentro de la comunidad andina. ¿Ya? Séptimo y octavo. ¿Bolivia puede modificar esos dígitos? No, solamente la comunidad andina. Bolivia sí puede modificarlo en el 9º, 10º y 11º dígito, porque estamos utilizando la nomenclatura a 10 dígitos dentro de nuestro país y el 11º dígito que ha pedido la aduana nacional para que pueda diferenciar algunas mercancías, ¿no? Tomemos en cuenta que si es el 11º dígito, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? En el capítulo 87, que es de vehículos, ahí sí se ha modificado el 11º dígito, porque hay 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero es para diferenciar los vehículos, porque hay vehículos a gas, a gasolina, a diésel, ¿verdad? A GNV, ahora hay vehículos híbridos, eléctricos, por eso está nano prioridad. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? Es decir, Sí, Luisa.
décimo dígito no puedes modificar 7/8. Bolivia no puede modificar de la andina y mucho menos del sistema armonizado. La andina a séptimo y octavo no puede modificar absolutamente nada de los cambios que va a hacer el sistema armonizado, que es de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Ok? Creo que quedó más claro así. Llamaremos listas para que no se duerman. Alcira, ¿estás por ahí? Está ocupada. Ya, Sí, Licen. es que hiciste una pregunta y después te fuiste. Bueno. No, ya está. le entendí, sí, Licen, de lo que dijo, que solo hasta el 6 dígito es el sistema armonizado, el 7 y 8 sería el Nandina, y el 9 y 10 se modifica mediante decreto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Diana Lisset, Presente, Lice. Linor Miranda, Heidi, Presente, Licen. Gerardo, Presente, Licen. Robert Jorge, Presente, Licen. Dani, Presente, Licen. Erika, Presente. Carla Noelia, Presente, le dicen. Cielo, Presente. Limber, Limber, Alcira, Presente, Licen. Valeria, Presente, licenciado. Maribel, Presente, Lice. Estenca Belén, Estenca Belén, Patrick, Presente, Licen. Claudia Andrea, Presente, Licen. ahora sí Belén Alejandra, Presente, Licen. Cristian Eduardo, y Xiomara, Andrea, está Xiomara. Bien, ¿tenemos alguna consulta respecto a lo que estamos avanzando? Nada. Bien, continuamos. Entonces. Bien, como íbamos viendo la estructura, es importante que lo vean, como les digo, ya tienen ustedes el arancel. Analicen la primera parte, por favor, porque no nos va a dar tiempo, ¿ya? Ustedes lean, si hay alguna consulta, por favor, no hay cualquier momento, háganla, ¿ya? Bien, esta es la estructura, como les decía, si bien estamos viendo las modificaciones que pueden haber mediante decreto supremo dentro de del gravamen arancelario, porque esto lo manejamos solamente Bolivia.
¿sí? Porque no tenemos un arancel externo común con los países de la Comunidad Andina como lo tiene el Mercosur, ¿no? El Mercosur sí tiene su arancel externo común. Gravamen arancelario dependiendo del porcentaje y dependiendo la mercancía, obviamente. Mercancías que pagan el impuesto al consumo específico o el impuesto sobre hidrocarburos, ¿no? El ICE generalmente pagan vehículos, bebidas, cigarrillos, ¿sí? Y algunos, esto lo pagan sobre un porcentaje, ¿sí? Puede ser el 10%, 5%, ya eso lo genera el Estado de acuerdo a el tipo de mercancía. Esto es lo importante que quería ver. Estamos viendo metrología y la unidad de medida que tiene que ir en esta casilla es dependiendo la mercancía. En este caso estamos hablando de glándulas y demás órganos para uso opoterápicos, desecados, incluso pulverizados. Entonces, la unidad de medida para este tipo de mercancías, a ver, veamos algo donde hay alguna modificación, para que se den cuenta. Ya, bueno, no hay. Más adelante. Si vemos estas enzimas, vienen como unidad de medida kilogramos, ¿sí? Si tenemos esta partida arancelaria, la descripción de la mercancía, por ejemplo, preparaciones enzimáticas para ablandar la carne, ¿sí? Para los que cocinan, creo que compran estas para los churrascos, ¿no? Preparaciones enzimáticas para ablandar la carne. Paga el 10% de gravamen arancelario y la unidad de medida está en kilogramos. Tomen en cuenta, por eso hay los factores de conversión. En algún momento puede llegar, tal vez, no les venden por kilo cuando hacen una importación o una exportación, sino les venden por tonelada, ¿verdad? Entonces la factura y la lista de empaque va a llegar por tonelada. ¿Qué tenemos que hacer si la unidad de medida que nos pide el arancel de importaciones es hacer o utilizar la tabla de conversiones? ¿Sí? Si llega una tonelada, ¿cuánto sería en kilogramos? A ver, ¿alguien? Una tonelada, ¿cuánto sería en kilogramos? Kilogramos, dicen, si no me equivoco. Muy bien, Mariana, 1000 kilogramos. Entonces, esos 1000 tienen que estar dentro de nuestra declaración de mercancías de importación. Eso han visto en aduanas, ¿sí? Pero si está en toneladas en la factura y en la lista de empaque, ya no tiene que ir una tonelada, sino en ese documento que se presenta a la aduana nacional tiene que ir en kilogramos, porque si le ponen toneladas, el sistema les va a aceptar. Pero si hay una revisión en canal amarillo o rojo y el técnico aduanero lo ve, les va a cobrar una contravención porque no corresponde a la unidad de medida que pide el arancel de importación. ¿Me dejo entender? Tienen que venir de acuerdo, por eso es importante que cuando vean nomenclatura, tomen en cuenta la estructura del arancel, tomen en cuenta todo. ¿Sí? Porque está desde el código, que hemos dicho que es único, es como el código de su celular, que el email es único a nivel mundial. Vemos la descripción de la mercancía, tienen que saber de qué mercancía estamos hablando, merciología, estudio de las mercancías. Si no hay ficha técnica, si no hay nada dentro de los documentos, tienen que hacer un examen previo para ver qué tipo de mercancía es la que están importando, ¿no? Ahora, como les digo, la unidad de medida es tan importante porque esto puede ocasionar que también se les cobre contravenciones, ¿no? Contravenciones por mal llenado de la declaración de mercancías de importación. Tenemos otra casilla que es despacho en frontera. Hay algunas mercancías que hacen su despacho en frontera, ¿sí? No todas, pero esto es para, más que todo, para que pueda alivianar
a los almacenes dentro de las aduanas interiores, ¿no? Mercancía de fácil reconocimiento, que tengan pocos ítems, pero también hay que entrar al decreto supremo para verificar qué tipo de mercancías son las que están sujetas a despacho en frontera. Todos los documentos que salen en forma legal tienen sus anexos, ¿no? Tienen sus anexos. Vemos este punto que esta casilla es que son documentos adicionales para el despacho. Tomemos en cuenta que de acuerdo a las mercancías, esto lo ha elevado igual el Ministerio de Economía y están pidiendo certificaciones y autorizaciones casi para todo. Aquí están certificaciones y aquí hay AP, autorizaciones previas. Esta entidad que la emite es el Ministerio de Defensa y aquí el SENASAC. ¿Por qué? SENASAC, porque estas preparaciones son para el consumo humano. Entonces, corresponde al SENASAC. Si hablamos de pólvoras explosivos, Ministerio de Defensa. Ahora tomen en cuenta, si bien aquí están los diferentes ministerios, ya les he comentado que antes las autorizaciones previas y los certificados o las certificaciones eran emitidos por el SENAVEX, Servicio Nacional de Exportaciones. Pero ahora, desde el anterior mes, se hace cargo de estas certificaciones, perdón, de las autorizaciones previas, ¿no? Certificaciones es en recinto, tienen que ir a ver y verificar y después emitir la certificación. Las autorizaciones previas son con anterioridad al embarque, ¿ya? Si hablamos entonces de autorización previa, ahora lo está emitiendo el Viceministerio de Comercio Interno. Viceministerio de Comercio Interno, para que tengan conocimiento, las APs, las autorizaciones previas. Y obviamente, como aquí indica entidad que emite, o la entidad competente, en este caso el SENASAC para estos productos o estas mercancías, y el Ministerio de Defensa para estas mercancías, estamos hablando de explosivos, tienen que estar en coordinación con el Viceministerio de Comercio Interno para poder emitir la autorización previa. Esta autorización previa se da con anterioridad al embarque, ¿ya? Y es por eso que tienen la disposición. Si ustedes quieren traer cohetes, no sé, para Año Nuevo, algún momento, primero tienen que saber cuáles son los requisitos, cuánto paga, si necesita una autorización previa, ¿sí? Los cohetes, los cohetillos, sí necesitan autorización previa del Ministerio de Defensa. Pero en este caso, ahora es emitido por el Viceministerio de Comercio Interno, vuelvo a recalcar, es nuevas disposiciones, ¿ya? Tenemos este punto que es importante también, estamos viendo nomenclatura, pero en aduanas han debido llevar normas de origen. Me refiero a la presentación del certificado de origen. Tenemos todos estos acuerdos de complementación económica dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿verdad? Estamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos el Acuerdo de Complementación Económica 36, que es con el Mercosur, el Acuerdo de Complementación Económica 47, que es con Chile, Acuerdo Bilateral con Venezuela, el Acuerdo de Complementación Económica 22, que es con Chile, perdón, 47 es Cuba, perdón. Hace 47 es Cuba y hace 22 es Chile. Y el hace 66 que es con México. ¿Por qué estas diferenciaciones, ¿no? Dentro de la CAN, hace 36, hace 47 y Venezuela no hay ningún inconveniente porque están relacionados con su firma directamente en los acuerdos. Cuando se hace una enmienda dentro del acuerdo de complementación con Chile, se emiten protocolos, es por eso que están aquí los protocolos. Si habría algún cambio con Chile, la normativa y el protocolo que se ha realizado, ¿ya? Y el ACE 66 es independiente porque aquí para certificados de origen se autocertifican tanto los exportadores o los productores. No hay una entidad. Sí hay una entidad, pero ellos pueden hacer su autocertificación. Nosotros si vamos a exportar algo a México,
podemos hacer nuestro certificado de origen y firmar. No necesitamos de un técnico responsable, como lo hay, ¿no? Y esto lo hacemos independientemente, sin necesidad de una institución. Es por eso que esta parte es algo especial, la autocertificación con ME. ¿Ok? Entonces, esto era para que vayan analizando que el arancel que ustedes van a utilizar en algún momento dentro de nuestra materia nomenclatura arancelaria está compuesto por estos campos, ¿sí? Y lo que ahora estamos viendo, si ya hemos visto descripción de la mercancía, que es el estudio de las mercancías, estamos viendo la unidad de medida, que es parte de la metrología. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, los que están con cámaras apagadas. Patrick. Patrick. ¿Cómo estás, Patrick? Sí. Patrick, ¿para qué te sirve la unidad de medida que estamos analizando en el arancel? No sabría decir con exactitud. ¿A ver, alguien? Para una correcta, para sacar bien los impuestos, porque dependiendo a qué cantidad. No, en realidad las unidades de medida son necesarias para que dentro de un despacho de importación, ¿sí?, no cometas errores y puedas presentar correctamente tu declaración de mercancías de importación, puesto que ahí te piden la unidad de medida de la mercancía que estás importando. Puede estar en kilogramos, puede estar en metros cuadrados, puede estar en unidades, puede estar en, no sé, en kilovatios, si es energía eléctrica, ¿sí? En pares, si son calzados, por ejemplo, ¿sí? Pero ahí te da la unidad de medida que tienes que utilizar para un despacho de importación y exportación, para que no tengas en ningún momento alguna contravención que te emita la administración aduanera, ¿no? Entonces, para eso es importante, además de que se tiene que cumplir lo que la partida arancelaria indica en el arancel, ¿no? El pago del gravamen arancelario, los documentos exigidos, y si estamos dentro de una preferencia arancelaria, ¿no?, a la presentación del certificado de origen. Eso ustedes ya lo han debido ver en aduanas, ya han llevado a aduanas, ¿verdad? Me dijeron que sí. Entonces, ahí les explican respecto a eso. Estoy intentando explicarles para que recuerden, ¿no?, que es importante justamente el arancel, y estamos hablando ahorita de metrología, y las unidades de medida son muy importantes desde la producción de cada mercancía hasta la aplicación de las unidades de medida cuando ingresan a la aduana nacional ciertas mercancías, ¿verdad? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, la importancia de la merciología como el estudio de las mercancías y la importancia de la metrología como el estudio de las medidas, ¿sí? Y vamos a analizar que la metrología también, dentro de lo que estamos viendo a la fabricación de una mercancía, tiene que ser de la forma correcta, ¿sí? Hay varios equipos que se utilizan dentro de la metrología o dentro de las empresas que tienen que estar calibrados de una forma que no haya falla, ¿sí? Es más o menos como el ejemplo que les he dado o que hemos visto, ¿verdad? 1 kilo de azúcar tiene que ser el mismo en Colombia, Ecuador, Perú, China, donde sea, tiene que ser el mismo. Sabemos que en algunos países no utilizan el sistema internacional de medidas, utilizan otras medidas, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, si nosotros hablamos de kilogramos, ellos creo que utilizan millas,
¿no? Y algo así, ¿no? En algunos países utilizan diferentes tipos, pero con todas las herramientas de factor de conversión, ¿sí? Podemos llegar a saber cuántos kilogramos tiene una milla, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar lo que nosotros tenemos como sistema internacional de medida, ¿no? Es decir, en laboratorios, cuando ustedes están en laboratorio, o si conocen algún laboratorio, hay desde las pesas que son calibradas milimétricamente, ¿verdad? Son las pesitas de precisión, ¿sí? Hay diferentes equipos que utilizan dentro de laboratorios que tienen que estar de una forma adecuada, si no, la misma producción de las mercancías no estaría bien, ¿sí? Es por eso que se tiene que calibrar periódicamente para que esos equipos o esas herramientas estén de una forma adecuada. Y todas las empresas tienen esos equipos. Cuando hacen cigarros, tiene que salir de la misma medida, el mismo tamaño, ¿sí o no? ¿No? Entonces están calibrados de tal forma que no tiene que haber error alguno. Y vamos a ver más adelante, vamos a ver ahora que a veces eso es lo que afecta en la etapa de hacer un estudio metrológico, ¿sí? Ese es el ejemplo que hemos visto. Quería que vean el arancel porque justamente las unidades de medida son importantes dentro de la nomenclatura porque determinan cuál es la unidad que va a ingresar al país en cuestión de importación dependiendo de la mercancía, ¿verdad? Por eso el ejemplo dice, si compras 1 kilogramo de azúcar en Colombia, esta será la misma cantidad en México, Perú, Bolivia, Brasil, donde sea. ¿Sí? Es por eso que el sistema internacional constituye una referencia internacional. Si hablamos de la metrología, hay metrología científica, industrial y legal, ¿no? Diferentes tipos de metrología. La metrología es muy importante en las fábricas. Un ejemplo claro sería el de los productos alimenticios como las papas fritas. Es un ejemplo. Digamos que el peso neto es de 250 gramos. En la fábrica se hace todo el proceso para que el producto pese los 250 gramos requeridos. Pero a veces se ve como si estuvieran llenas de aire, ¿no? ¿Han visto esas papas fritas Lays que valen 2 pesos, creo? Que tienen los 250 gramos, pero las abres, hay 5 o 6 papas ahí volando, ¿verdad? Pero ese peso, donde sea, tiene que ser el mismo. Es por eso que las empresas hacen todo lo posible para que todo salga de forma correcta. Todas las herramientas, todas las maquinarias están justamente adaptadas a un sistema metrológico porque tienen que tener la calibración necesaria, tienen que estar con los líquidos necesarios para que puedan determinar algún factor referente a densidad, por ejemplo, de algún tipo de mercancía. Pero el ejemplo más claro es esto, ¿no? El peso neto 250 gramos tiene que ser en todas las bolsitas que venden esas papas fritas. Ahora, ¿cuál es la importancia? Algunas estadísticas señalan que entre un 60% y 80% de las fallas en una fábrica están relacionadas directamente con la falta de un adecuado sistema de aseguramiento metrológico. Esto no solo se refiere al instrumento de medición, sino también al factor humano. Es decir, se puede tener el mejor equipo verificado y calibrado, pero si el usuario no está capacitado para manejarlo, no podrá interpretar adecuadamente sus valores. Eso es obvio, ¿verdad? Pero si vemos las fallas en algunas fábricas que bueno, están relacionadas directamente con el equipo, ¿sí? Porque estos tienen que ser calibrados. Ejemplo, los que tienen auto, ¿no? Los que tienen auto tienen que estar viendo que la dirección esté bien, tienen que calibrar la dirección, tienen que ponerle el aceite que corresponde, ¿no? Para que ese vehículo cumpla con las condiciones correctas. Pero si tenemos un profesional que va a un laboratorio y no sabe utilizar este tipo de instrumentos, no sabe manejarlos, de la misma forma estaría
afectando el buen funcionamiento del equipo, ¿no? Les comentaba de las pesas de las balanzas de precisión. En el aeropuerto Virubiru, por ejemplo, cuando trabajaba en la aduana nacional, había estas dos balanzas de precisión. Obviamente ni yo, la verdad, ni yo las sabía manejar, pero era para pesar cuando se hacían los comisos o cuando venían y declaraban joyas, ¿no? Es importante tener una balanza de precisión, pero muchos no la sabíamos utilizar. Hemos tenido que aprender en medio de la fuerza. Pero yo creo que tampoco la hemos utilizado de la manera correcta, ¿entiende? Entonces, un trabajador que vaya a querer arreglar alguna máquina, pero que no tenga el conocimiento, obviamente va a hacer que ese equipo falle, ¿sí? Pero la parte también, la parte humana, es importante dentro de una empresa, ¿sí? Puede ser la máquina que falle, pero ¿por qué? Porque ha habido mala manipulación del operador, ¿no? Y eso ocurre generalmente en estas máquinas que se calibran de una forma casi perfecta. Medir exige utilizar el instrumento y el procedimiento adecuados, además de saber leer los resultados, pero también supone cuidar que los equipos de medición, una regla, un termómetro, una pesa o una moderna balanza, no sufran golpes ni se vean expuestos a condiciones ambientales que los pueda dañar. Si los instrumentos o equipos de medición no permiten mediciones confiables, es poco probable lograr buenos resultados en el proceso de fabricación de un producto. Dentro de estos instrumentos, se los tienen que cuidar de una forma adecuada, ¿no? Y no es que cualquier técnico vaya, vea y calibre estos equipos. Tiene que ser personal adecuado. Es por eso que ustedes han visto dentro hasta de sus celulares, ¿no? Hay un sellito de calidad, ¿no? O de garantía, se podría llamar también, de garantía. Si tú hurgas eso o llevas donde un técnico, pierdes la garantía porque ya no puedes llevarlo de donde has comprado para que los técnicos que vean tu Samsung, por ejemplo, ¿sí? Sean de la misma empresa. A veces lo llevamos a La Ramada o lo llevamos a algún otro lugar donde cuando lo abren ese equipo ya pierdes la garantía de que te lo vean los expertos, obviamente en la marca Samsung, ¿no? Y cualquier tipo de estos equipos de medición, como dice acá, una regla, un termómetro, una pesa, una moderna balanza, tienen que estar calibrados de una forma adecuada. Tomemos en cuenta, ya hablo del aspecto operativo, cuando llegan los camiones con importaciones de otro país, lo primero que hacen al ingresar a la administración aduanera es pesarse, ¿sí? Se los pesa. Cuando se los pesa, ahí se ven ya la diferencia si estuviera dentro de las mercancías, ¿no? En algunos casos hay sobrantes, en otros casos hay faltantes. Pero también se tiene que tomar en cuenta que puede que su balanza no esté calibrada de la mejor manera y eso también va a afectar al comercio exterior y comercio internacional. Los equipos que utilizan dentro de los almacenes aduaneros también, la mayor parte son balanzas porque tienen que pesar y tienen que poner en su parte de recepción cuánto es el peso de cada uno de los palets, cajas o mercancía, no sé, si viene en diferentes pallets, ¿no? Se hace la medición, se hace el pesaje y se pone en la parte de recepción hasta con observaciones. Entonces, gracias a la metrología, la empresa asegura, ¿qué asegura una empresa? Calidad, productividad y competitividad. Estoy vendiendo 250 gramos, tiene que ser lo mismo en todo, ¿sí? No puede desproporcionarse la producción en serie de ciertos productos, ¿verdad? Todo está sujeto a la medición.
Las mediciones correctas, entonces, tienen una importancia fundamental para los gobiernos, para las empresas y para la población en general, ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales. A menudo las cantidades y las características de un producto son resultado de un contrato entre el cliente, consumidor y el proveedor, fabricante, que hablamos de importaciones y exportaciones. Las mediciones facilitan este proceso y por ende inciden en la calidad de vida de la población, protegiendo al consumidor, ayudando a preservar el medio ambiente y contribuyendo a usar racionalmente los recursos naturales. La mayor parte que va al mercado sabe que las caseritas pues te pesan, pero sus balanzas seguramente no están ni calibradas, ¿verdad? Es por eso que también los de la alcaldía van y verifican esa situación. Hoy en día, hasta con estos cambios a nivel internacional, es por eso que cuando vean alguna partida arancelaria, van a ver ciertas mercancías que son para el consumo u ordenadas, perdón, o están elaboradas para el uso de personas, pero ya con una medida específica. Hablamos de 5 kilogramos, 10 kilogramos, ¿no? Aplicadas para la venta al por menor. ¿Sí? Eso igual van a ver en nomenclatura arancelaria. ¿Sí? Que se aplica ya este nombre aplicadas para la venta al por menor. ¿Sí? Y eso viene porque dentro de todas las transacciones comerciales de importación y exportación tienen que venir de una forma adecuada las cantidades que se han solicitado. Y como les digo, es un ejemplo que les doy así meramente de nuestro país, ¿no? Vas al mercado, te venden algo, pero las pesas, balanzas, no están calibradas. Y creo que por eso se ha optado a nivel internacional, ¿no? A los supermercados, si ustedes van, ya todo está casi adaptado para la venta al por menor, ¿verdad? Hay de todo por 1 kilo, medio kilo, 5 kilos, 10 kilos, ya están con su peso, ¿verdad? Ya no hay mucho a granel. Obviamente en los mercados sí te venden a granel, pero la mayoría de los productos ahora están adaptados para la venta al por menor. Actualmente, con la dinamización del comercio a nivel mundial, la metrología adquiere mayor importancia y se hace más énfasis en la relación que existe entre ella y la calidad. Entre las mediciones y el control de calidad, la calibración, la acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación. La metrología es el núcleo, central básico que permite el ordenamiento de estas funciones y su operación coherente las ordena con el objetivo final de mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios. Hemos venido hablando mucho acerca de la calidad, ¿no? Si nosotros, Bolivia, somos un país que vamos a exportar con nuestros productos que sean de calidad, indistintamente no tenemos, digamos, esta relación porque en el comercio internacional, el comercio mundial, lo primero que te exigen es calidad. ¿Cómo vas a vender tu producto? Hasta te dan las características de cómo quiere que envíes un producto. Ese ejemplo les puedo dar respecto a las manzanas que llegan de Chile, ¿verdad? Hay unas manzanitas que llegan de Chile, vienen bien cajonaditas, las abres y todas las manzanas del mismo tamaño, diámetro, lo mismo, del mismo color, hasta brillan igual porque sabían que le ponen cera, ¿verdad? Entonces, cada que compren manzanas de Chile, lávenlas bien, un poco de lavandina para que salga toda esa cera, porque eso les afecta, ¿ya? Pero esas están predestinadas justamente para ser exportadas, ¿verdad? La cera evita que como es un producto o una mercancía que se puede fregar rápido, entonces se utilizan diferentes químicos y para las exportaciones o importaciones, obviamente, un contenedor que sea refrigerado para que no se friegue en el camino, ¿verdad?
Entonces es importante utilizar esto y la metrología en realidad cuando se ve todo este estudio a nivel de empresa, a nivel de productos, a nivel de calidad, te ve la longitud, te ve la masa, te ve el tiempo, cantidad de sustancias, si hay luminosidad diferente a alguna mercancía, la temperatura, presión, fuerza, humedad, electricidad, volumen, magnetismo. Entonces la metrología es el estudio de las mediciones y es necesario que se conozca esto porque cada mercancía es elaborada de una forma donde tenga que tener la calidad necesaria. ¿Por qué también hablamos de la metrología? Porque hay mercancías que necesitan la certificación cuando hay una importación y exportación de Inmetro. Inmetro es el Instituto Boliviano de Metrología. Este Instituto Boliviano de Metrología, Inmetro, es una institución pública desconcentrada con relación de dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, igual que el SENASAR. El trabajo de Inmetro constituye un apoyo fundamental a las políticas gubernamentales para el desarrollo de una cultura de calidad, la defensa del consumidor, la protección del medio ambiente y el incremento de la productividad. Si hablamos de la protección del medio ambiente, las mercancías que vienen, que son agotadoras de la capa de ozono, como los aires acondicionados, refrigeradores, son verificadas por Inmetro y les emiten la certificación para que puedan ingresar al país siempre y cuando no tengan una sustancia, el CO2, ¿sí?, que está prohibida a nivel mundial. Entonces, dentro del comercio internacional, comercio exterior y comercio internacional, en Bolivia, Inmetro es la encargada de la defensa del consumidor de ciertos productos y la protección del medio ambiente. Y en el marco de sus competencias técnicas, Inmetro se constituye en la máxima autoridad técnica en materia de metrología en Bolivia, a través de la custodia y el mantenimiento de los patrones nacionales de medición y la diseminación de la exactitud de los mismos, mediante servicios metrológicos y de acreditación con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Hemos empezado con el Sistema Internacional de Unidades. Han visto en su arancel, les he mostrado la tabla de conversiones, obviamente referente al Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí? Entonces, Inmetro, cuando llega alguna mercancía que daña el medio ambiente o que se supone que daña el medio ambiente, va y verifica esas mercancías, ¿no? Y emite el certificado, si es que no tiene el CO2, que está prohibido a nivel mundial, para emitir la certificación y que pueda ingresar esa mercancía. Es igual que el SENASAC. Por eso de importante el Instituto Boliviano de Metrología, también el SENASAC, en relación a la presentación o a la emisión de certificados de acuerdo a las mercancías. Bien. Vieron que no es muy largo lo de metrología, igual lo de merciología, pero que es muy importante, ya que gracias a la merciología, que es el estudio de las mercancías, y la metrología, que es el estudio de las medidas, pueden ustedes aplicar correctamente dentro del arancel una correcta partida arancelaria y ver qué tipo de unidad, ¿sí?, qué tipo de unidad se tiene que utilizar para cada una de las mercancías. ¿Ya? ¿Han escuchado de Inmetro? ¿Alguien ha escuchado de Inmetro? ¿O recién están escuchando? A ver, Dani. Sí, escuché. Yo también escuché. Ya. Entonces, dentro de algunas mercancías que necesitan certificación, en cuestión de gases, por ejemplo, como les digo, aires acondicionados, refrigeradores, los mismos vehículos necesitan de la certificación de Inmetro, ¿no? Es más, más verifican mercancías que vienen que pueden afectar la capa de ozono directamente, ¿no? Entonces, Inmetro es la entidad que emite la certificación para este tipo de
productos, ¿no? Para los gases, para el oxígeno, también va Inmetro y verifica, porque los tanques tienen que estar herméticamente cerrados y de una forma que no tenga ningún inconveniente, ¿no? Para el ingreso de esas mercancías. Entonces, muy importante eso. ¿Alguna consulta aquí? Está claro porque ya les he dicho, si no pregunta es que me han entendido muy bien, o si no pregunta es que no han entendido absolutamente nada. Es una de las dos. ¿Sí? Prefiero que sea la primera, ¿no? Que me hayan entendido, por eso no hay preguntas, porque si no me han entendido, hagan las preguntas que se requieran. Robert. Dicen una preguntita. ¿Y cómo se puede medir con la metrología? No, la metrología es una ciencia. Dentro de la metrología están las unidades de medida, Robert. ¿Ya? Metrología es una ciencia. Como hemos hablado de merceología, que es otra ciencia que estudia las mercancías, la metrología es una ciencia. Dentro de la metrología está el Sistema Internacional de Medidas. Y obviamente dentro de este sistema, ahí está el metro, ahí están todas las unidades del sistema internacional. ¿Ya? Entonces, cada medida, si quieres pesar kilogramos, hay pesa, ¿no? Si quieres medir, hay metro. Si quieres, no sé, ¿qué más? A ver, claro, medir alguna situación de gases, por ejemplo, hay sus diferentes equipos, ¿no? Equipos, instrumentos para la medición de determinados productos, ¿ya? Pero la metrología es solamente el estudio de las mediciones. Ya, Lisa. Gracias. Ok, Gloria. ¿Una otra consulta? Le dicen, yo tenía una curiosidad, Dani. más que una pregunta. ¿Ya? Creo. Bueno, en caso de digamos que importara refrescos, o bueno, un producto, pero estos refrescos vendrían en una caja y ¿cómo se le contaría? ¿Se contaría por las cajas o por las unidades que tiene dentro de la caja? En realidad, si traes bebidas que vienen en botellas, esas se cuentan Sí, por litros, ¿verdad? Es decir, te va a pedir litros la partida arancelaria, pero obviamente tienen que estar las unidades porque si vienen 6, para saber cuántas son, tienes que contar las cajas, ver si son 6 unidades o 12 unidades y hacer una multiplicación. Una regla de 3 simple tendrías que hacer para determinar qué cantidad tienes en todas las cajas que estás trayendo. Primero viendo las unidades. Ahora, ponte no todos los productos que son bebidas vienen en litros, ¿no? Vienen en 750 ml y todo eso. Entonces, ahí aplicas esto de metrología con las unidades, con las tablas de conversión, ¿entiendes? Con las tablas de conversión y ahí te salen qué cantidad en litros traen todas esas cajas de 12 o 6 unidades. Pero primero tienes que saber. Por eso se estudia, se tiene que analizar cuántos están viniendo por caja y qué cantidad de cajas son para hacer una multiplicación, una regla de 3 simple y después ya convertirlas en litros para saber cuánto en litros vas a poner dentro de tu declaración de mercancías de importación. ¿Ok, Dani? ¿Se entendió o no? Sí, un poco dicen, pero en la Asato nos mostró una tabla, ¿verdad? En esa tabla decía unidad de medida. Entiendo que la unidad de medida se sacaría en litros en caso de que sea, por ejemplo, bebidas. Pero no sé si es necesario presentar las unidades de esos productos. Y ahí me lleva la curiosidad de que si hay que presentar las unidades, entonces las unidades deberían contarse por el producto terminado o en sí por las cajas que vendrían suponiendo. Es que me estás hablando de bebidas, ¿verdad? Las bebidas van a venir en botellas o en latas, dependiendo qué tipo de bebidas, ¿sí? Entonces, para poder determinar cuántos litros son en esas bebidas, obvio, primero tenemos que saber cuántas
caja, cuántas botellitas o cuántas latas hay en una caja. Si estás trayendo 1000 cajas, ¿sí? Y tienes 6 cajas, perdón, 6 botellas en cada una de las cajas, tienes que hacer una multiplicación, ¿verdad? Para saber cuántas unidades. Ahora, sabiendo las unidades, tienes que convertir esas unidades en litros. Cada una de las botellitas, ponte que tengan 750 ml, no llega ni a 1 litro, ¿verdad? Entonces tienes que hacer una regla de 3 simple para poder determinar cuántos litros hay en esas 1000 cajas de 6 botellas cada caja. Ahora sí, ¿me dejo entender? Ahora sí, ahí te va a salir litros, no vas a poner unidades. Por eso les he mostrado dentro del arancel que para bebidas es en litros, ¿sí? Obviamente te va a llegar las unidades, te va a llegar las 1000 cajas y te va a llegar 6 unidades por cada caja. Si hablamos de 6 unidades por cada caja en 1000, son 6000 botellitas o 60,000. A ver. ¿Cuánto sería? Sí, listo. 1000 por 6. Sí, 6000 unidades. Esas 6000 unidades, o cada una de esas botellitas tiene 750 ml, ¿no? No llega a 1 litro. Entonces, con una tabla de 3 simple, puedes saber cuántos litros tienen esas 6000 unidades. ¿Ya? Ahora sí. Sí, listo. Ahora sí. Ya, eso en referente a la unidad, porque tienes que poner sí o sí en litros cuando vienen bebidas, ¿verdad? Más o menos igual que como les comentaba, si viene mercancía a granel, por ejemplo, y vienen toneladas, pero la partida arancelaria, ponte que sea arroz que está viniendo a granel. El arroz, según su partida arancelaria, te pide que esté en kilogramos, pero en la factura está en toneladas. Sí o sí tienes que utilizar las unidades de medida para hacer el cambio a kilogramos, ¿verdad? Entonces, si son 1000 toneladas, ¿cuántos kilogramos sería? Si una 6000. 6000, si una tonelada es 1000, digamos, ¿no? Eso tienen que ver. Por eso los factores de conversión y el sistema internacional de medidas les da eso, los ayuda para que puedan determinar correctamente lo que pide el arancel. En este caso es lo que pide el arancel DAN. Si te piden kilogramos, tiene que estar en kilogramos, porque hay una contravención. Si presentas tu declaración a la aduana y no está en kilogramos porque le has puesto lo que dice la factura, entonces te van a cobrar una contravención. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar de que haya esa contravención justamente porque no estamos aplicando la unidad de medida que corresponde. ¿Bien? Entonces, dicen, por ejemplo, en el mismo caso de las bebidas, es muy distinto que haya 1000 botellas de refresco, supongamos, pero que estas 1000 botellas de refresco son, por ejemplo, equivalen a 500 litros. Entonces, lo que importaría aquí son los 500 litros, no así las 1000 unidades de botellas. No, exactamente, exactamente. Cuestión de unidades, lo que primero se va a ver son los litros en unidades de medida. Sí. Obviamente te interesa, ¿no? Porque vas a vender por unidad fuera, no vas a vender por litro. Pero estamos hablando en cuestión de la partida arancelaria y qué te pide en el documento de importación. ¿Sí? Porque igual afuera vas a vender una botella, vas a vender por unidad, que ponte que son 750 ml, porque no alcanza 1 litro, pero ya, eso ya es fuera. Estamos hablando referente a la administración aduanera. Cuando tú pones dentro del arancel, tenemos nuestra partida arancelaria de las bebidas, ¿sí? Y eso te da en litros. A la aduana ahorita le interesa cuántos litros estás metiendo. ¿Cuántos litros? ¿No? Porque igualito, igual como hemos hablado, igual va a ser la aduana. Va a contar las botellas, va a contar las cajas, va a hacer un prorrateo y va a sacar cuántos litros estás trayendo. ¿Sí? No te va a decir son 500 unidades de botellas, no, sino cuántos litros. Por eso en esta parte, en esta parte donde dice unidad de medida, te pide
¿verdad? Te pide. Esta mercancía con esta partida arancelaria tiene que estar en kilogramos. Sí o sí. Acá. Aquí tenemos productos fotográficos y cinematográficos. ¿Ya? Es decir, para que podamos entender más. En este caso te piden metros cuadrados. Si traes placas de películas, tienen que estar en metros cuadrados. Ahora, si vienen en otra unidad, para la aduana, para presentar tus documentos, tienes que transformar en metros cuadrados estas placas. Es igual que en las telas, ¿no? En las telas viene un rollo de tela, ¿sí? Pero a la aduana no le interesa el rollo de tela, le interesa cuántos metros cuadrados tiene ese rollo de tela. ¿Sí? Solo para la aduana, solo para el ingreso de mercancías para importación o exportación. ¿Me dejo entender? Porque al final, afuera, tú vendes un rollo de tela, ¿no? Obviamente alguien te va a decir, pero ¿cuántos metros cuadrados tiene este rollo de tela? ¿Sí? Y la unidad de medida que tienes que utilizar de esos 10 rollos que lleguen, tiene que ser en metros cuadrados, parecido a esto. ¿Sí? O si no, en kilogramos. Es lo que te pide, lo que te está pidiendo el arancel aduanero de importaciones. Y esto sí tiene que estar en tu declaración de mercancías de importación. ¿Ya? A ver, metros cuadrados, aquí, emulsiones para sensibilizar, kilogramos también. Bueno, para que se den cuenta, entonces, en todos los códigos y la descripción de mercancía siempre va a haber la parte del gravamen arancelario y la unidad de medida en la que tiene que ir. Como has dicho, sí para la venta, las unidades de las botellitas, bueno, eso es para la venta afuera, pero a lo que le interesa a la aduana es cuántos litros vienen en esa cantidad que has dicho, de 1000 cajas y cada caja de 6 unidades, ¿verdad? Entonces se va directamente a lo de litros. ¿Ok? Creo que ahora sí se entiende un poco mejor, ¿no? Dani. Sí, Lisen, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que no esté en lista y ha llamado lista por si acaso? Creo que yo lo hice. Diana Roda. Diana Rojas. No, estás en la lista. Nadie más, ¿no? Dicen, es que yo tenía una pregunta con el tema del proyecto final individual. Sí. Creo que usted dijo que nos iba a dar los productos, algo así, para que vayamos haciendo, pero creo que no nos dio. No. Cada uno tiene que buscar qué tipo de productos iba a exportar o importar, dependiendo de ustedes. Ahí está. Ustedes busquen. Más bien les he dicho mejor si es una exportación, ¿no? Porque vamos a analizar el proceso productivo de la mercancía que quieran exportar. ¿Ya? Ustedes tienen que ver. Sí, porque yo no les puedo obligar, digamos, alguien quiere exportar algo o importar, ustedes tienen que hacer ese estudio, digamos, ese análisis. Listen, o sea, hay que hacer un simulacro de exportación, así más o menos, con un régimen. En realidad Con- los puntos que están en la guía MAP son cortos, ¿no? Pero si ustedes quieren ampliar, como dices, digamos, un simulacro o sería una monografía, ¿no? Más o menos una pequeña monografía respecto a qué quieren exportar o qué quieren importar. Creo que eso ya lo han hecho en aduanas. No sé cómo han llevado aduanas, pero también hay ese tipo de proyecto que he visto en la guía MAP de aduanas. Entonces es lo mismo. ¿Qué vas a exportar o qué vas a exportar? Ok, listen, gracias. Ok, Elsa. Bien, señores. Veamos un poquito, a ver. Mm,
Bien, esta noticia igual me ha llamado la atención, obviamente, que preocupa no solamente todo lo que pasa en el aspecto de la salud, ¿no? Sino también se tiene que ver los desastres naturales en relación a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Dice, desastres naturales, un nuevo obstáculo en la logística global de transporte. Esa foto lo dice todo, ¿no? Se han perdido varios contenedores en muchos naufragios que han tenido los portacontenedores. A ver, veamos qué dice la noticia. Las cadenas de suministro globales ya muy afectadas por la pandemia del COVID-19, sumado a la escasez de mano de obra y la demanda sostenida de los consumidores en los Estados Unidos, están seriamente superadas por otra fuerza disruptiva, nada menos que la naturaleza, según informa Bloomberg. Se espera que el tifón Cantú se cierne cerca de la desembocadura del río Yangtze de China hasta el miércoles. En Texas, el corazón de las industrias energéticas y químicas de Estados Unidos, la tormenta tropical Nicolás tocó tierra durante la noche, obligando a las terminales de Houston a frenar el manejo de carga y restringir el tráfico de buques, poco más de 2 semanas después que el huracán Ida azotó la vecina Luisiana. Incluso los retrasos temporales en torno a las importantes puertas de entrada comerciales se extenderán a través de una industria naviera global, que funciona con poca holgura durante una de las temporadas altas para el transporte marítimo. El momento es horrible y agregará más presión a una cadena de suministros ya afectada, particularmente dado el tamaño de estos puertos, dijo Simón Eich, gerente senior de investigación de contenedores de ese país. El empresario agregó que cada caso de COVID-19 y situación climática extrema agrava el problema y retrasa el regreso a las operaciones normales. Es más, la cola de buques portacontenedores que espera ingresar a los puertos gemelos de Los Ángeles y Long Beach, California, aumentó a un récord de 56 buques, enfatizó. Collinson, gerente general de Worldretter International Logistics, con sede en China, en Dongguan, China, dijo que generalmente toma alrededor de 2 semanas enviar desde la mayoría de los puertos chinos a Los Ángeles, pero ahora el viaje dura más de 2 meses. Los tifones definitivamente empeorarán aún más la situación. En el Golfo de México, la producción de petróleo, gas, aún se está recuperando de la destrucción del Ida, que también cerró los envíos de granos a lo largo del río Mississippi. Texas también es una encrucijada importante para los fabricantes de productos químicos, muchos de los cuales se vieron obligados a cerrar durante las tormentas invernales en febrero, que llevaron a la escasez de ingredientes industriales. La reciente temporada de huracanes está exacerbando las interrupciones de las operaciones portuarias, ya paralizadas por la pandemia, y realmente estirando las cadenas de suministro globales hasta los límites. La congestión portuaria de China probablemente conducirá a más retrasos en el envío y salidas canceladas, lo que a su vez podría elevar las tarifas de envío, especialmente para transporte de contenedores, a nuevos máximos históricos una vez más. ¿Qué les parece? Si no es una cosa a nivel en escala internacional, es otra cosa, ¿no? Referente ahora a la naturaleza. Y en realidad, pues nadie puede prever tal vez qué es lo que puede pasar en referencia a los cambios climáticos que hay, ¿no? Se ha regenerado mucho la capa de ozono, entonces los inconvenientes respecto a la naturaleza son importantes. Ahora, como lo han podido ver, no solamente el COVID está afectando, sino los tifones, los huracanes, y
que no sé por qué siempre se ha hablado de esto, ¿no? En los Estados Unidos, China. En el lado de Estados Unidos siempre hay huracanes, tifones, maremotos y demás, ¿no? Y bueno, como han podido ver o leer, igual eso va de alguna forma a incrementar también en un poco más las tarifas, puesto que están esperando que estos contenedores vayan a los Estados Unidos, hay una fila, ¿y qué será para los que vengan a Sudamérica? ¿No? Y eso nos incluimos nosotros como países, porque si hemos hablado de $1,000 que era anteriormente un contenedor para el transporte de 20 pies, ahora ese contenedor vale más de 8,000 a 10,000 dólares, ¿no? Y seguramente va a seguir subiendo. Muy bien, creo que solo estoy con Carla, los demás se han ido a almorzar, a dormir. Pues Claudia está bien. Bien. Bueno, para que quede más en nuestra mente que, bueno, en algún momento la naturaleza también juega parte importante dentro del comercio internacional, como están pudiendo ver, ¿no? Y eso, bueno, aquí no hemos sufrido, aquí un simple vientecito, ¿sí? Nos hace caer árboles, nos quita el internet, nos quita la electricidad. ¿Qué tal por allá, no? Esos tifones, maremotos, deben ser complicados. Todo afecta, ¿no? A nivel internacional, como les he dicho, en el comercio internacional todo afecta, todo, ¿no? Desde la subida o bajada de la moneda en otros países, la bolsa de valores cuando bajan las mercancías, todo afecta al comercio internacional. Es por eso que es fluctuante el comercio internacional. Y eso ya ustedes como profesionales de comercio tienen que ir viendo para aplicar correctamente tal vez algunas situaciones estadísticas en relación a tal vez algún momento cuando quieran hacer alguna importación o cuando quieran hacer alguna exportación, ¿no? La influencia del medio ambiente, la influencia de los cambios en el sector monetario, eso van a afectar sí o sí a la producción. Bien, Erika sigue jugando con su cachorro. Muy bien. Bien, señores, mañana continuamos entonces. Si no hay alguna consulta, estamos yendo bien hasta ahora. Nos queda ya casi semana y media de clases. Entonces vamos a ir avanzando más. Mañana vamos a intentar concluir ya la unidad 2, viendo esto lo de metrología, porque lo demás ya lo hemos repasado. ¿Sí? Les voy a subir información también para que tengan en la plataforma. ¿Ok? Buen provecho, que tengan muy buen día. Nos vemos mañana puntuales, por favor, a la misma hora por el mismo canal. ¿Sí? Y vengan con las ganas de atender. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego, Licen. Luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego.